tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Esta semana el gobierno de la presidenta de México anunció un nuevo aumento al salario mínimo, que se suma a los incrementos registrados durante la administración de López Obrador. Y nuestros invitados plantean que más allá del salario mínimo, ¿qué se puede hacer en materia laboral? Le doy la bienvenida a Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Eduardo Campos, analista como siempre. Gracias. Bienvenidos a la mesa. Buenas noches. Hola. Salvador, aumentos históricos al salario mínimo, indiscutible, objetivo cumplido. ¿Cómo lo calificarías? Sí, bueno, pues me parece un acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum profundizar esta política salarial que inició en el sexenio anterior y que, bueno, como son muy elocuentes las gráficas, ha ido subiendo y subiendo el salario mínimo. Ahora se propone que va a haber unos aumentos de alrededor del 12% anuales hasta que al final la gente con un salario mínimo pueda comprar 2.5 canastas básicas. Todos los estudios del doctor Gerardo Esquivel y muchos otros economistas serios, de prestigio, han señalado que esto ha sido fundamental para que mucha gente saliera de la pobreza. El reporte parcial del sexenio anterior es que más o menos poco más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, pero el estimado que se tendrá que consolidar en números definitivos este año es que probablemente salieron más de 10 millones de mexicanos de la pobreza en el sexenio anterior. Y la política salarial ha sido un asunto fundamental para motivar la generación de dinero en las familias mexicanas. Gastan más y por tanto la economía se mueve, Joely. Eduardo, ¿coincides? Totalmente de acuerdo. Yo agregaría nada más a lo que está diciendo Frausto lo siguiente. Hay que reconocer que el logro más importante, sin duda, que obtuvo el gobierno de López Obrador fue el incremento, precisamente, el despegue que tuvo de los salarios mínimos, sobre todo después de que muchos analistas, observadores y gente conocedora de la situación económica del país había sido renuente a que se dieran estos incrementos tan importantes, porque decía que aparejado a ello iba a venir un incremento también en la inflación, situación que no se dio así, y hoy podemos ver que, insisto, el mayor logro de la época de López Obrador fue el incremento a los salarios mínimos. Ahora, déjame ponerlo así, Ulises. El objetivo del sexenio es llegar a un mínimo, como ya decían, que compre 2.5 canastas básicas en 2030, según la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Se podrá conseguir otro sexenio de estos grandes avances en el mínimo? Yo creo que sí, todos los digamos, factores económicos apuntan a eso. Simplemente ahí están las cifras. México entra con este aumento se suma y da por total 135% de aumento al salario mínimo desde 2018 a la fecha. Pero no solamente eso. México es líder en el aumento del salario mínimo de toda la OCDE, es decir, de todos los países que conforman la OCDE, México es el que más ha subido el salario mínimo en los últimos 5 años. Y por último, México ingresa con este aumento al top 5 de América Latina con el más alto índice de salario mínimo, solamente superado por Costa Rica, por El Salvador y por ahí otro país latinoamericano. Todo apunta a que sí, evidentemente tenemos que dejar un espacio a ver qué pasa con Trump, a ver qué pasa con la economía y todo lo demás. Pero como está ahorita el presupuesto y todo lo demás, no le veo ningún problema. ¿Cómo motivar el crecimiento económico, acompañar al sector empresarial con estas cargas que también puede derivar el avance en el salario mínimo y si se puede conseguir en este otro sexenio, Eduardo? Mira, yo creo que tenemos que ser muy claros que es una gran acción, un gran logro haber avanzado en el incremento salarial. Sin embargo, tiene que haber una serie de acciones paralelas que vayan abrazando esta iniciativa y esta acción de gobierno para poder realmente hacer la diferencia, porque pues a pesar de que sí se da este incremento importante, también tenemos que ver que la situación económica, no nada más de México,
y de la región a nivel mundial, hoy está dependiendo de muchos factores y tiene que ser un trabajo conjunto que tiene que estar sustentado desde los países de origen, en este caso desde México, para poder hablar ya de realmente de un incremento salarial y de una mejora en el nivel de vida de la sociedad, Yoli. Salvador, te lo planteo de la misma forma, y a largo plazo, ¿es sostenible? ¿Y cómo acompañar en esos diferentes ángulos, por ejemplo, al sector empresarial, cómo ampliar el número de empleos formales en territorio mexicano? Pues sí, es interesante que el mensaje del sector empresarial fue aparejado con el anuncio de Claudia Sheinbaum de los aumentos al salario mínimo. Hubo presencia y hubo consulta con el sector empresarial y hubo un mensaje de respaldo a esta política pública. Otro asunto que me parece interesante es el consejo que está comandando Altagracia Gómez, que está con una serie de empresarios y empresarias, que por cierto son 7 mujeres y 7 hombres quienes la acompañan en ese consejo, pero el foco de atención de esa comitiva es motivar el desarrollo regional a partir de lo que se le llaman los polos de crecimiento, es decir, van a buscar las características de cada región para tratar de acompañar el gobierno a los empresarios en generar desarrollo. Eso me parece muy interesante. Y la otra misión es la relocalización, aprovechar esta ventaja que nos ofrece la posición geoeconómica y geopolítica de México, que puede generarse el trabajo, digamos, de empresas transnacionales desde cualquier parte del mundo. Entonces me parece que los pasos están dándose de manera seria, formal. Me parece que la presidenta Sheinbaum está imprimiendo ese sello que se esperaba de ella, de muy científica, muy profesional en la toma de decisiones, y pues se refleja eso en la tranquilidad que se advierte en el sector empresarial, Yoeli. Sí, y efectivamente, como decías, Ulises, el factor Trump pues obviamente puede alterar un poquito la ecuación. Y definitivamente hay retos mayúsculos en los próximos años, generación de empleo formal, y en ese renglón, por ejemplo, el sexenio de López Obrador quedó por debajo, según El Economista, de los números generados durante el gobierno de Peña Nieto, y que tampoco habría podido superar los números logrados con Felipe Calderón. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno federal? Porque efectivamente viene una situación compleja con la llegada de Trump, pero ahorita Salvador ya ponía sobre la mesa este grupo de empresarios liderados por Altagracia Gómez. ¿Está haciendo lo correcto? Yo creo que sí. Mira, el tema económico es un tema muy complejo y tenemos indicadores que están por encima de lo que estaba sucediendo en los sexenios anteriores e indicadores que están por debajo de las expectativas o de lo que sucedió en sexenios anteriores. Habría que ir, digamos que, analizar factor por factor, pero veamos el bosque en general. Ahí están las cifras. Salieron 9 millones de la pobreza. Tenemos un salario de $448 mensuales ahora a partir de enero en términos generales en el país. Tenemos un índice de desempleo de los más bajos de América Latina. Me parece que, aunque entiendo siempre que alrededor del tema económico siempre hay este tema de la incertidumbre y de qué va a pasar y que es propio de la gente que tiene dinero y es la que está más preocupada, pues la verdad yo veo en general que el país tiene 3 factores que lo están convirtiendo en una economía muy potente en América Latina. El tema del salario mínimo, con este incremento del 135%, el tema de las remesas, que casi equivalen al 4% del Producto Interno Bruto, y adicionalmente el tema de las becas. Es decir, si tú sumas los más de 800,000 millones de pesos que se van a repartir el próximo año en becas, más 64,000 millones de dólares que probablemente entren en remesas según el último año, y el aumento al salario mínimo, bueno, vean por favor cómo están las filas en el Buen Fin.
Ahorita entramos al tema de las remesas, que seguramente ahí va a venir lo caliente y Eduardo ya se lo está saboreando. Pero a ver, la informalidad está en 54%. No es fácil para para el anterior, pero también para todos los anteriores. Eduardo. Sin duda, Joely, sobre todo yo creo que aquí es muy importante considerar que este incremento del que estamos hablando, que va a empezar a partir de enero próximo, impacta solamente a este 53-54% que tienen un trabajo, digamos, formal, retribuido, con toda todo lo que acompaña, todos los beneficios que acompañan a un trabajo establecido. Pero desafortunadamente la planta de empleo no establecido, no fijo, en México sigue creciendo. Y esto es muy importante porque pues tenemos que ver que la desbalanza que se está empezando a generar aquí es ya también importante, y a considerar este grupo que no tienen un trabajo fijo, no tienen un salario fijo, sigue creciendo. Y en ese hay que tener mucha atención y mucho cuidado. ¿Cómo tenerle esa atención, Salvador? Sí, sin duda hay mucho trabajo por hacer para mejorar la cantidad de mexicanos que se enlisten en el empleo formal. Pero bueno, hay buenos signos, coincido con lo que han dicho mis compañeros, en que sí, bueno, pues se está generando las condiciones para tener una mejor tema económico. Pero bueno, pues está Marcelo Ebrard en la frente de Economía, eso también da confianza a los inversionistas. Se ha anunciado atraer una serie de inversiones del extranjero importantes, y eso refuerza lo que decía Ulises, es decir, si sumamos la cantidad de proyectos sociales, de ayudas sociales, con el tema de las remesas, y con el que no hay que asociarla, digamos, como con un éxito del gobierno actual, sino es un fenómeno que se da con su propio, desde su propio carril, digamos. Y el tema del aumento en el salario mínimo, vamos viendo y vamos construyendo una realidad que está generando las condiciones para que todo salga adelante. Ahora bien, si efectivamente se cumplen las metas de seguridad, pues eso será otro aliciente para las inversiones. Otro factor, sin duda. Sin embargo, viene la era Trump y la ola de deportaciones. Las remesas han venido a la baja. Es monumental el número de envío de remesas que existe hoy por hoy, pero puede haber una baja. Después de la pausa lo abordamos. Gracias por continuar en Mesa de Periodistas. Muchos de nuestros seguidores y el auditorio son mexicanos que viven en Estados Unidos o Sudamérica, o bien extranjeros que les fascina hablar y escuchar del tema de México, como lo podemos ver en las audiencias y por supuesto en las redes sociales. Y hay muchos planteamientos sobre qué va a pasar si efectivamente se cumplen estas deportaciones masivas con las que ha amenazado Donald Trump, a partir del pensamiento y el razonamiento de los miles de millones que envían los paisanos que viven en Estados Unidos, es decir, mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que mandan esos recursos a territorio mexicano. En este año, según el Economista, se enviaron 5,723 millones de dólares, que sería una baja del 1.6% respecto al mismo mes del año anterior. ¿Ese boquete que dejarán los paisanos puede generar más problemas, Eduardo? En caso de que se cumpla, por supuesto. Mira, sí, porque tenemos que ver que en las entidades donde mayormente se reciben estas divisas del extranjero, la afectación es importante, porque se estima que con este poco más de 1.5 que están bajando, las regiones, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, van a dejar de recibir el 40% del cual está estimado su balance o su ingreso mensual. Entonces sí hace un impacto importante. Pero Joely, déjame nada más darte un par de datos que creo que es importante que consideremos. México es el segundo país a nivel mundial que recibe más remesas del mundo. El primero es China y el segundo es México. Y un segundo dato también que creo que es muy importante. En México hablamos mucho, hoy es la fuente de ingresos más importante que tiene el país, las remesas, pero hay que considerar que
que esto no, bajo ninguna circunstancia, nos debe de enorgullecer, porque significa que como país no estamos generando la suficiente fuerza o espacio laboral para nuestros paisanos y tienen que emigrar, Yuli. De hecho, Salvador decía precisamente eso, ¿no? No es un logro del gobierno, sino precisamente la situación que por desgracia o por fortuna enfrentan miles de mexicanos desde hace décadas. Y nada más sumando ahí un dato, Guanajuato, Michoacán y Jalisco lideran la recepción de recursos independientemente de comunidades rurales o semiurbanas, en donde las remesas representan entre 30 y 40% del ingreso familiar. Puede ser un golpe fuerte, Salvador. Sí, claro, por supuesto, esta cantidad de remesas que están llegando a México y que tienen una ligera disminución en el último reporte, habría que prender el foco de atención de qué es lo que estará ocurriendo, pero me parece que el fenómeno de las remesas de lo que habla es de cómo los mexicanos en los Estados Unidos se han integrado de manera muy importante al mercado laboral, tanto que son una pieza fundamental para generar recursos, riqueza, y ellos reciben una cantidad de dinero que les alcanza como para ayudar a sus familias en muchos estados. Si bien hay una caída y hay que poner atención en qué habrá pasado con esa situación, las previsiones son que este año, el 2024, va a cerrar con 66,000 millones de pesos en remesas, y en el 2018 era 34,000 millones los que entraban, es decir, casi se duplicó del 2018 a la fecha esa cantidad de dinero. Ahora bien, hay un plan emergente. Ahorita mismo está el canciller en los Estados Unidos hablando con los cónsules para preparar la atención a los migrantes, para prepararnos ante la llegada del tsunami Trump, que sí hay que tomar medidas. Y hay una medida que está surgiendo entre las organizaciones migrantes muy interesante que empieza a calar en la discusión, que es el tema de elegir a los cónsules por el voto popular. Hay 6 organizaciones grandes que están haciéndole este planteamiento al gobierno mexicano y lo están estudiando. ¿Qué se generaría con elegir cónsules con el voto popular? Lo cual no existe en ninguna parte del mundo. La idea se les ocurrió con el tema de la elección de jueces. ¿Qué pasaría? Que tendríamos cónsules muy empoderados en los Estados Unidos, que son líderes locales, que son importantes en su comunidad. Por supuesto, tendrían que tener ciertos requisitos para llenar el puesto, pero ese planteamiento está tomando cada vez más fuerza en la discusión entre los grupos de migrantes organizados, Joely. Qué interesantes los datos y los ángulos que van poniendo cada uno de ustedes, se los agradezco, pero al que yo veo ansioso por soltar sus datos es a Ulises, que efectivamente ponía el tema de las remesas y el tema de la violencia, que puede intensificar la situación o agravar la situación. Adelante, Ulises, por favor. No, yo estoy muy relajado. Yo hoy soy el relajado de la mesa. Yo les voy a decir que a mí Trump no me espanta. Ya vimos de lo que es capaz. Hace 8 años amenazó con hacer un muro que nunca terminó. Nos apantalló con un amague de aranceles que nunca implementó. Yo la verdad no veo estos ¿cómo le llaman? O sea, detener migrantes y enviarlos y mandarlos a México. Estamos hablando de que tendría que estar deteniendo a más de 1 millón de personas al año. Estamos hablando de más de 100,000 personas al mes. Estamos hablando de más de 3,000 personas al día. Por favor. O sea, ni siquiera tienen cómo procesar eso. Me parece que son puros amagues para buscar ventajas. Para presionarnos, por supuesto. Y a los mexicanos nos encanta el drama y ya estamos viendo dónde los vamos a recibir y qué vamos a hacer y cómo van a bajar las remesas. Serenidad, hombre. No creo que se hagan deportaciones masivas. Creo que puede haber deportaciones mediáticas y simbólicas, es decir, que todos los días estén
deteniendo a migrantes y enviándolos a México, y espero que a los de otros países, hasta sus países. Y con respecto a los aranceles, tampoco veo que los vayan a imponer. Ya se ha dicho mucho, el secretario de Economía ya lo explicó. Es mucho peor para ellos que para nosotros. Entonces, ¿qué afectación va a tener esto para las remesas? Pues habrá que ver qué porcentaje de los mexicanos que detengan, que son fuerza laboral, también muchos de ellos allá. Perdóname, Ulises. Sí, o sea, supongo, sí, obviamente, si detienen a 10,000 migrantes y nos los regresan, ya sea en Tijuana, Juárez o Matamoros, pues sí, seguramente se van a perder remesas, pero pienso que el porcentaje va a ser muy bajo, es decir, no veo a millones de deportados en la frontera. Me parece que es como el tráiler de una película de la Guerra Z con Brad Pitt y nos queremos imaginar una locura que ni siquiera pienso que Trump lo esté diciendo en serio. Ya escucharon al optimista de la mesa. Yo creo que sí vamos a ver por lo menos una fotografía, como bien dices, a lo mejor efectista. El ritmo de 100,000, 90,000 al mes es imposible porque todavía efectivamente no tienen los recursos para hacer esas redadas, trasladarlos en avión, en camión o como sea, ponerlos en la fila, etcétera. Sí es un reto mayor. Sin embargo, ¿hay alguien que coincida con Ulises, Eduardo? Yo respeto y quiero mucho a Ulises desde hace muchísimos años, pero hoy sí estoy en desacuerdo contigo, querido amigo, por una razón. Lo que está pasando en este momento es ya una realidad. El gobierno de Texas está ofreciendo ya una inmensidad de tierra para crear estos centros de refugio donde van a estar permanentemente las personas que van a regresar a sus países de origen, por un lado. Por otro lado, uno de los estados más importantes como es Texas, pues va a ver reforzada toda esta política que ha venido implementando desde hace años con un Trump 2.0, permítanme la frase, que va a venir a darle un mayor spin, un mayor vuelo a todas estas acciones, porque sabe que además es lo que su gente está esperando. Y hoy Trump llega no porque haya convencido, sino que a sus fanáticos seguidores, a esos hombres que van más allá de la razón en algún momento, lo que quieren es ver esto, ver estas deportaciones masivas. ¿Se va a hacer? Pues sí, porque yo coincido con Jolie, efectistas probablemente sí, para la foto probablemente sí, tú que le sabes mucho a la fotografía, Ulises, pero yo creo que sí va a darse una descomposición en la relación México-Estados Unidos, porque primero veamos que Trump nunca se ha enfrentado a una mujer, y cuando lo ha hecho, veamos cómo ha sido el trato. No se nos olvida aquella reunión del G20 y el mal trato que tuvo, por ejemplo, con Angela Merkel. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Veremos. ¿Qué es lo que va a pasar con Trudeau? Pues ya vimos que Trudeau se regresó con las manos cruzadas de nueva cuenta a Ottawa. Bueno, y China también ahí tiene algo que ver, ¿no? Casi nunca se menciona, pero puede afectar en esta relación trilateral. Salvador, ¿tú coincides? Porque también es cierto que independientemente si son deportaciones por millones o por miles, al final depender de un flujo externo tan volátil como las remesas expone a un riesgo del colapso, por lo menos de la familia afectada, y ya no hablemos de comunidades. Lo que veo es que el clima antiinmigrante en América del Norte está fuertísimo, es mucho más, está mucho más acelerado que cuando fue la primera administración de Donald Trump. Coincido con Eduardo en que veo un Donald Trump mucho más agresivo con ese tema del discurso antiinmigrante. Vemos ese indicador de gobernadores muy conservadores, y un tercer elemento es que el próximo año hay elecciones en Canadá y las encuestas las va encabezando el Partido Conservador, es decir, por eso Justin Trudeau eligió una estrategia de ponerle un poco de amenazas o de presión a México, porque el voto conservador en Canadá es también muy parecido al voto estadounidense conservador. Ese discurso está muy fuerte, y si gana el Partido Conservador allá, como hasta el momento las encuestas van
señalando, nos vamos a tener que sentar a la mesa con 2 gobiernos conservadores a renegociar el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso no es poca cosa porque y el otro elemento, que Claudia sea mujer frente a un macho que no sabe cómo tratar a las mujeres y se le nota, no lo puede como ni ocultar, Claudia, además. es decir, ajá. Sí, claro, exacto. Ahora Trudeau, y con esto cierro, se equivocó al ir a rogarle a Donald Trump, pues, se fue al hotel y ahí estaba esperando a ver si lo invitaban a la cena, y se regresó con sus nalgadas. Yo creo que Claudia lo ha hecho más inteligente que el señor Trudeau. Como siempre, les agradezco enormemente. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Eduardo Campos, también analista, periodista. Muchísimas gracias a los 3 por estar en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.